Señor, gracias te damos porque nos has permitido adorarte, nos has permitido exaltarte y en este momento, Señor, queremos que tú nos ayudes a poder entender tu palabra, a que podamos salir de este lugar bendecidos, que podamos salir de este lugar inspirados, Señor, para poder seguir buscando tu presencia. Señor, humildemente te pido que me permitas compartir y que cada uno de nosotros hagamos aquí en el alma tu presencia, nuestro diario vivir, Señor. En tus manos nos ponemos. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. La vida cristiana o el cristianismo sin la presencia de Dios es solamente una religión más. Lo que hace la diferencia es la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo que hace la diferencia es la experiencia que usted y yo tenemos diariamente con Dios. Y es por eso que creemos que tenemos la verdad, porque Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Y no le queremos compartir a la gente, decir, oh, no, es que tú estás mal en tu religión, tú estás mal porque es la religión verdadera. No, es la experiencia con Dios. Esa experiencia personal de saber que Jesucristo es tu Salvador personal y que Él te sustenta y que todo proviene de Él. Eso es el caminar con el Señor Jesucristo, el caminar con Dios día a día. Y cuando una persona no experimenta eso, aún y cuando venga a la iglesia cristiana o una iglesia cristocéntrica, no experimenta eso, entonces es una religión más lo que está viviendo. Pero cuando uno abre su corazón, cuando uno experimenta la presencia de Dios en nuestra vida, queremos más. Y queremos más, y queremos más, y queremos más, y queremos más de la presencia de Dios. Y eso era lo que caracterizaba al pueblo de Israel, de todos los demás pueblos que había a su alrededor. Todos los demás pueblos tenían dioses falsos, dioses que no se movían. Pero el pueblo de Israel tenía el único Dios que existe, el Dios poderoso y verdadero. Y cuando Dios se manifestaba, entonces los pueblos de alrededor temían al Dios de Israel. Y se escuchaban las maravillas que Dios había hecho. Y se escuchaban las maravillas que Dios había mostrado en Egipto. Así que el pueblo de Israel era un pueblo especial, porque Dios lo amaba. Era un pueblo perfecto, ¿cierto? No eran perfectos. Eran muy cabezones, quizá, como decimos en nuestros días. Muy tercos, necios. Pero ¿qué los hacía especiales? La presencia de Dios. La presencia de Dios en medio de ellos. Y entonces Dios trata con el pueblo de Israel de muchas maneras. Y el día de hoy quiero que sigamos hablando acerca de la familia. Y vamos a hablar acerca de limpiando la casa. ¿A quién nos gusta limpiar la casa? Amén. Se dice, en inglés dicen spring clean, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace en estos días? Empiezan a sacar todas las cosas. Y algunos de ustedes ya lo hicieron y muchas gracias por traer sus donaciones hace unos días y ya las pudimos vender y todo. Lo que no se vendió, lo sacamos aquí para donarlo a un ministerio y que puedan ellos también sacar algo. Pero durante estos días de primavera, mucha gente acostumbra a empezar a sacar las cosas que no utilizan, empezarlas a vender y empezar a limpiar la casa, empezar a deshacerse de las cosas. Y hubo, cuando el pueblo de Israel estaba ahí en Egipto, ahora conmigo la Biblia en Éxodo capítulo 12, Dios les dio un mandamiento que ellos debían de seguir durante todas las generaciones. Estableció la Pascua y también les dio lo que se llama la celebración de los panes sin levadura. Y entonces sabemos que el pueblo de Israel estaba ahí en Egipto cautivo durante aproximadamente 400 años, y Dios envía a Moisés y a Aarón para liberarlos. Y después de mostrar sus maravillas y endurecer el corazón de Faraón durante mucho tiempo, llegamos al capítulo 12, donde el Señor empieza a anunciar, el versículo del capítulo 11, y 12, empieza a anunciar acerca de la última plaga que iba a enviar. ¿Cuál era la última plaga? La muerte de los primogénitos. Y entonces dice en el capítulo 12, narra cómo el Señor le está dando instrucciones a Moisés y a Aarón que deben establecer este mandamiento para que las familias pudieran estar a salvo durante esta última plaga. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? Tenían que tomar un cordero que tenía que ser sin mancha, sin defecto, un cordero, una oveja, y entonces conforme al número de los miembros de la familia tenían que sacrificarlo. Y si la familia era muy pequeña, entonces podían juntarse con su vecino inmediato
e iban a tomar este cordero y lo iban a sacrificar. Y entonces, ¿qué iban a hacer con la sangre? Le iban a poner en los postes y en los dinteles, para que cuando entonces el ángel de Dios pasara ahí a la medianoche y viera esa señal, iba a pasar de largo. Pero en los lugares donde no hubiera esa señal, entonces iba a entrar y el primogénito iba a morir. Así que hubo muerte durante esa noche. Pero cuando Dios está dando las instrucciones, les empieza a decir y les empieza a dar instrucciones de cómo iban a hacerlo. Eso iba a ser el día, vaya conmigo ahí, el versículo número 5, les dice: ese animal será sin efecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y pondrán en los postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, y con hierbas amargas lo comerán. Y dice más adelante, ahí en el versículo 11, ¿y cómo la habían de comer? Dice: lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y después, en el versículo 17 dice, habla acerca de los panes, dice: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Así que le dio Dios esas instrucciones a Moisés y Aarón. Ellos debían de compartirla con el pueblo de Israel para que ellos sacrificaran estos animales. ¿Y por qué tenían que comer la Pascua así, listos, con su ropa listas, con su bordón, con sus zapatos listos? Porque el Señor los iba a sacar. ¿Saben? Tenían que comer y estar listos para salir. Y así fue como sucedió. Y ahora, cuando Dios establece esto de los panes sin levadura, es interesante. ¿A cuántos les gusta echarle levadura a los panes o comer pan con levadura? Pues a todos, ¿no? Obviamente, cómo se va inflando. Y entonces, pues sabe muy rico. ¿O alguno de ustedes ha comido pan sin levadura? Sí, mire, yo le voy a decir algo, no es muy rico, ¿verdad? Aquí nosotros compramos unas galletitas que usamos para la comunión, que es algo simbólico. Y un día yo pedí por ahí unas galletitas especiales que son realmente sin levadura. Y después de que algunos hermanos les probaron, me dijeron: no, hermano, mejor denos las galletitas, ¿no? Me gustaron más las galletitas. Pero realmente eran panes sin levadura y también especies amargas. Y una de las razones principales que Dios les había pedido que no mezclaran la masa con la levadura es porque ellos iban a salir y era lo que iban a estar comiendo durante los siguientes días que iban a estar en el desierto, de tal forma que esa masa se iba a conservar más. ¿Qué pasa cuando se mezcla la masa con un poco de levadura? Se fermenta. Y una vez que se cose, una vez que se prepara, ¿cuánto dura ese pan bueno? Ya nos damos cuenta cuando es pan del otro día, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué empieza a hacer si uno no se lo come? Y empieza a salirle ¿qué? Hongos, se echa a perder. De tal forma que Dios quería que el pueblo de Israel tuviera alimento durante ese tiempo. Pero también les dice que no solamente durante ese tiempo, sino lo van a estar celebrando en cada año. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? De que tenían que limpiar prácticamente toda la casa, toda la cocina, y deshacerse de toda la levadura que hubiera ahí. Y entonces Dios le dice: cualquiera que comiere, cualquiera que desobedeciera este mandamiento va a ser cortado del pueblo. Y obviamente podemos pensar que era una consecuencia muy radical, pero el mandamiento era muy claro y sencillo, y era para que la gente entendiera. ¿Y qué tiene que ver esto con la familia? Bueno, primero que nada, que cuando ellos estuvieron ahí resguardados en ese lugar, yo me imagino que cuando pasó
el ángel del Señor y empezó a llevarse a los primogénitos. Y no en la región donde estaba el pueblo de Israel, solamente en el pueblo de Egipto. Yo creo que ellos empezaron a escuchar el lloro y el clamor de la gente. Pero creo que había una tranquilidad y una seguridad de que ellos estaban ahí en casa, resguardados, sabiendo que la sangre del cordero que habían ellos sacrificado estaba como señal. Y qué hermoso es saber que usted y yo podemos, primero que nada, ser salvos por la sangre de Cristo Jesús, que derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Que el Señor derramó hasta la última gota de su sangre para que usted y yo fuéramos salvos. Y cuando nosotros nos aferramos a ese sacrificio de Jesucristo, nadie nos puede separar de su amor. Nadie nos puede separar de la salvación del Señor. Pero que creo que también Dios ha creado la familia. Dios ha creado las familias para que la familia sea un lugar seguro, para que haya seguridad, haya tranquilidad en casa, para que los miembros de cada familia se puedan nutrir, puedan crecer en sus casas, en sus hogares, y puedan crecer conociendo al Señor. Y eso fue lo que Dios desde un momento pensó cuando creó a la familia, a Adán y a Eva, y los bendijo, les dijo que se multiplicasen. Y Él quería que ellos crecieran y que las familias crecieran para que entonces pudieran conocer a Dios. Y ese es el propósito de la familia, de que sea un lugar de seguridad, de que en el hogar, en la casa, haya seguridad, haya paz, haya tranquilidad. Y hoy en día sabemos que en muchos hogares no lo existe, de que de alguna otra forma el enemigo está tratando de dividir los matrimonios, de separar a los hijos de los padres y traer intranquilidad y traer tantas cosas que hoy en día están afectando a la familia. Pero otra cosa importante pensando en esto es de que cuando pensamos acerca de lo que ellos tenían que hacer, limpiar para que no hubiera nada, para que no hubiera nada de levadura. La levadura, más adelante Pablo la relaciona con el pecado. Así es el pecado, solamente un poquito de levadura, dice, leva toda la masa. ¿Y qué es lo que sucede? Es de que hoy en día, como siempre, el pecado ha causado estragos en la vida del ser humano, y hoy en día lo sigue haciendo, no solamente como personas, sino también en la familia. Así que podemos nosotros entonces tomar esta práctica, esos principios de la palabra de Dios, y aplicarlos en nuestra propia vida, primero que nada, y también en la vida de nuestra familia. De que entonces podemos pensar y decir, ok, así como el pueblo de Israel tenía que por 6 días limpiar todos, asegurarse que no hubiera nada de levadura, así nosotros también podemos ser conscientes e intencionalmente, primero que nada, analizar nuestro corazón y decir, Señor, si hay algo que yo estoy haciendo delante de ti que no te está agradando, dímelo, Señor. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Si ves si en mí hay camino de perversidad, dice el salmista, guíame en el camino eterno. Así que es el primer paso. Analicemos nuestro corazón. Tanto jovencitos como adultos, padres, papás, todos nosotros podemos analizar nuestro corazón y dejar que el Señor nos examine y ver si hay algo en nuestro corazón que no agrada a Dios. Pero también podemos hacer lo siguiente, es hacer un acto en nuestro hogar, en nuestra casa, y hacer una limpieza de las cosas que no honran a Dios, de las cosas que no agradan a Dios, de las cosas que no traen honor a Dios, que al contrario traen a veces causa de tentación, de problemas, de desobediencia, y que el Señor nos dé sabiduría para hacerlo. Yo no voy a poner específicamente a decirles qué cosas tienen, yo creo que Dios nos da esa sabiduría, pero que podamos ver, y este mensaje es como la continuación de lo que hablé hace 2 domingos. Hace 2 domingos dijimos, mi casa y yo serviremos al Señor, y decíamos de que si no nos ponemos alerta, entonces vamos a perder la batalla. Ahora es más que nada como el plan de acción. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que estamos permitiendo que nuestros hijos vean en casa, nuestros jóvenes, nosotros mismos. ¿Qué cosas estamos viendo en nuestra casa, en nuestra televisión? Usted puede ver así, mire, ponga todas sus películas y empiece a ver todas sus películas. ¿Cuáles son las que realmente, verdad,
honran a Dios o las que no, y la música que usted está escuchando y las cosas que uno está permitiendo que entren a la casa. A veces no nos damos cuenta, pero hay tanta perdición hoy en día, con tanta tecnología, tanto acceso que hay, que creo que es un área que hay que tener mucho cuidado, especialmente los papás que tienen jovencitos, que tienen acceso al internet. ¿Cuándo fue la última vez que vio su celular? ¿Cuándo fue la última vez que vio su computadora, su iPad, para ver qué es lo que está escuchando, qué es lo que están recibiendo en su mente? Es necesario que empecemos a limpiar la casa, empecemos a tener cuidado de que no haya nada, entonces que obstruya la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar. Que sepamos que nuestro hogar sea un lugar seguro, donde la sangre de Cristo lo cubra y que el enemigo no tenga parte ni suerte. Pero hoy en día, tristemente, el enemigo está atacando, y especialmente a los hogares cristianos, porque sabe que si hay hogares cristianos, si hay matrimonios que no están firmes, si hay hogares cristianos, entonces, ¿qué pasa con las iglesias? No hay iglesias sanas. Si no hay matrimonios, si no hay familias, si no hay hijos que están siendo nutridos, entonces no hay familias sanas. Y hay un problema muy grande, y lo comparto brevemente, es de que hoy en día se está infiltrando muchísima pornografía en los hogares, tanto como creyentes y no creyentes. Y debemos de tener mucho cuidado, porque esos son pecados que a lo mejor no se ven, pero obviamente Dios los conoce. Y debemos de ser vigilantes, porque son cadenas que el enemigo quiere traer y atar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, atar a los adultos, a las esposas, esposos. Y si no estamos vigilantes, esto puede pasar. Las estadísticas dicen que ahora, con el acceso al internet, los niños tan jóvenes como de 9 años están teniendo acceso a pornografía, a cosas que dañan su mente. Y es un enemigo, el enemigo de una manera muy silenciosa se está metiendo en muchos hogares. Y mi oración es de que nosotros estemos vigilantes, que no permitamos esto, que estemos vigilantes para que el Señor permita que nuestra casa esté limpia, que la presencia de Dios pueda moverse en nuestra casa libremente, para que nuestros hijos reciban la palabra de Dios. Entonces, si hay algo que yo quiero que usted se lleve el día de hoy a su casa, es lo siguiente: pregúntese, ¿cómo puedo yo realmente crear un ambiente en mi casa donde la presencia de Dios se mueva? ¿Cómo puedo yo crear un ambiente en mi casa donde la presencia de Dios se mueva libremente? Y yo quiero darles 3 consejos muy rápidamente. Número 1 es que debe de haber una constante alabanza. Dice la palabra de Dios que la presencia de Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Y cantar al Señor, alabar al Señor, no solamente es aquí los domingos, sino que lo podemos hacer en nuestra casa. Y lo podemos hacer de formas creativas. Y si me ayudas con eso, algo que en mi casa yo disfruté desde pequeño, lo siguiente: cuando estábamos muy pequeños, en nuestro hogar pasaba algo los domingos, y le voy a decir a que me comparta eso. Todos los domingos en la mañana, bájale un poquito quizá, todos los domingos en la mañana, cuando con esta música nos levantaban, ¿sí? Qué lindo día nos ha dado el Señor. Los pajarillos cantan y ya es hora de levantarse. A ver quién se la sabe. No, ya levántese. Es un día extraordinario que nos ha dado el Señor. La noche ha pasado, el se fue, muy débil y cansado, esperando amanecer. Llego al abrir mis ojos, un rayo puedo ver, el sol brilla en el cielo, su luz ya puedo ver. Muy bien, gracias. Con esa, imagínense, temprano, no recuerdo a qué hora, quizá como a las 7, no sé, 8, nos levantábamos mi papá con esa música. Y entonces nos levantábamos con esa música y nos levantábamos, no puedo decir que de buen humor todos los domingos, ¿verdad? Pero nos levantábamos escuchando las alabanzas. Y yo recuerdo que escuchábamos constantemente las alabanzas. Y en mi casa siempre había una música, algo que alababa a Dios.
Y yo crecí dentro de la iglesia, gracias a Dios, que ha sido realmente un privilegio muy grande para mí, crecer en medio de instrumentos y crecer en la música, y siempre mis hermanos y yo ministrando, tocando la música, alabando. Desde muy, muy pequeño desarrollé, el Señor me permitió tener un gusto por la música cristiana, y después empecé como adolescente a tener la propia música que alababa al Señor. Y si usted toma mi celular o lo que sea, usted se da cuenta que tengo repleto de alabanzas, y yo estoy siempre escuchando alabanzas del Señor, siempre, siempre, ya sea en el carro, ya sea cuando voy. Y tanto así que en el trabajo tengo esa, no tentación, porque obviamente no es algo malo, pero quiero honrar a mi trabajo, no distrayéndome, así que hago un esfuerzo realmente por no escuchar música en el trabajo, alabanzas a Dios, porque quiero enfocarme. Pero siempre estamos, y yo quiero que mi hija crezca en ese ambiente, y yo sé que reconozco que me falta más, tenemos que alabar al Señor más en casa. Pero una de las cosas que recuerdo cuando Isabela llegó, los primeros meses que estaba aquí, cada vez que me tocaba darle de comer en la mañana, lo primero que hacía es ponía una música cristiana, una música para niños, y entonces empezábamos a establecer su rutina, de que ella escuchaba la música, alababa a Dios, comíamos. Y entonces, cuando en nuestro hogar hay una constante alabanza, o si usted quiere cantar mientras está haciendo el aseo, alaba al Señor, alaba al Señor. Pero cuando nuestros hijos escuchan, cuando nuestro esposo, nuestra esposa, cuando la familia, cuando esa casa está llena de la alabanza de Dios, se siente la presencia de Dios. Cuando la gente llega, se siente diferente, se siente la paz que la presencia de Dios trae. Así que lo primero que hay que hacer es una constante alabanza. Y yo quiero que usted lo ponga en práctica, que tome esos consejos. Si usted vaya, y si no tiene música, hay tantas opciones. Puede bajar canciones de internet, comprarlas, empezar a poner música que alabe a Dios. Porque el enemigo, el diablo, no soporta la alabanza. Cuando usted y yo alabamos a Dios verdaderamente, el enemigo no soporta eso, sale huyendo. Él sale huyendo. Si usted quiere que el enemigo se mantenga lejos de su casa, usted alabe a Dios. Alaba a Dios en tu casa, alaba a Dios en tu carro, alaba a Dios donde tú quieras que estés. Canta al Señor, alaba, no solamente con canciones, lee la palabra, pero alaba al Señor constantemente, hermano. Que haya un ambiente, una atmósfera en casa donde usted pueda realmente alabar al Señor. Si usted nunca lo ha practicado, el día de hoy le invito a que usted lo empiece a hacer. Empiece a poner música que alaba al Señor en su casa. Póngala bajito como usted quiera, y hay de todos estilos. Que le gusta la música allá ¿verdad? Con merengue y de cosas, de todo hay. Pero no es excusa realmente, sino que pongamos alabanzas a Dios. Número 2. Pero primero que haya constante alabanza. Sí, constante alabanza. Repítalo conmigo para que se nos quede. Constante alabanza. Número 2, que haya constante palabra de Dios. Que haya constante palabra. Lo dijimos el domingo pasado, lo vuelvo a repetir. Que haya constante palabra de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Que dice ahí en Deuteronomio 6, que mencionamos el domingo pasado. Dice que repetirás esas palabras a tus hijos. Dice, ¿y las escribirás en dónde? En las puertas, en los postes, en todo. Entonces, quiere decir que es una muy buena práctica empezar a llenar nuestra casa, nuestra decoración con textos bíblicos, con la palabra de Dios, para que entonces la gente, nuestros hijos principalmente, nuestro esposo, esposa, podamos ver la palabra de Dios en nuestra casa. A donde quiera que volteemos, veamos la palabra de Dios. Si usted no lo hace, si usted no tiene la palabra de Dios ahí, el día de hoy usted puede empezar a hacerlo. Si usted puede empezar, si usted quiere que le pinten un mural, tenemos hermanos que pintan muy bonito aquí, ¿verdad? El hermano Carlos allá puede pintar algo en su casa si usted quiere. O si no, compre textos de la palabra de Dios, pero ponga en su casa la palabra de Dios constantemente. Que sus hijos cuando se levanten vean la palabra de Dios. Que sus hijos cuando estén en cama vean la palabra de Dios. Que usted constantemente esté repitiéndoles la palabra de Dios. Porque sabe que la realidad de todas las cosas es esta. Muy sencillo. Y póngame atención todos los muchachos, todos. Bien sencillo. Usted y yo como papás quisiéramos estar constantemente ahí, quizá a lo mejor viendo qué es lo que nuestros hijos hacen.
los podemos quizás supervisar hasta cierta edad, pero va a llegar el tiempo que ellos van a tomar sus propias decisiones. Y realmente eso es a lo que el Señor nos ha llamado, a preparar a nuestros hijos para que ellos puedan tomar buenas decisiones. Equiparlos para que ellos puedan tomar buenas decisiones. ¿Por qué? Porque muchas veces la vida y la muerte dependen de una sola decisión. Si un jovencito toma una mala decisión y en una fiesta se sube con otro amiguito después de haber tomado tanto, no mira las consecuencias, ese jovencito se va. Yo sé que pasó en Colorado, jovencito que fue con sus amigos a una fiesta, se emborracharon, 6 de sus compañeritos se subieron al coche y allá en Colorado se fueron a un barranco y todos perecieron. Pero uno de ellos, un amigo, cuando lo invitaron, él fue sabio y vio que todos estaban ebrios y dijo: yo no voy con ustedes. Y por esa decisión, el día de hoy todavía él obviamente vive, es un doctor que enseña unas clases para papás. Pero decisiones tan importantes que los jóvenes tienen que tomar, los jovencitos, que cuando ellos reciben la palabra de Dios constantemente, esa palabra se va a quedar en la mente, en el corazón, y les va a ayudar a tomar buenas decisiones. Así que hagamos nosotros ahora entonces un esfuerzo más para entonces empezar a llenar nuestra casa con la palabra de Dios, más y más. Hermano, cambie su decoración, sea un buen pretexto, ¿verdad? Las hermanas que les gusta decorar, vaya y compre textos, vaya y compre versículos que alaben al Señor, que le recuerden. Cuando usted llegue, el día de ayer yo estaba, durante esta semana, estaba con mucho trabajo, agobiado, y tengo un texto ahí arriba, palabras grandes que dice: están quietos y conocer que yo soy Dios. Y solamente leí eso y me recordó que las cosas no dependen de mí, dependen de Dios. Constante palabra. ¿Qué tanto? Pregúntese, ¿qué tanto hay palabra para sus hijos, para sus nietos, cuando sus nietos vienen a visitarlos, cuando sus primos, sus sobrinos, todo, cuando sus hijos, ¿qué tanta palabra hay? No solamente eso, sino que la estemos leyendo, la estamos compartiendo. Y por último, constante, dijimos alabanza, constante palabra. ¿Y qué se imaginan que es la última? Constante oración. Claro que sí, constante oración. Constante oración. Hay un poder sobrenatural que actúa cuando tú oras a Dios por tu familia. Cuando tú oras a Dios por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, por tu prometido, por tu prometida. Y como papás, como líderes, como futuros líderes de hogar, esa es nuestra responsabilidad principal como sacerdotes. Traer a nuestra familia a los pies de la cruz, a los pies del Señor, constantemente. ¿Es fácil? No. Para los de acá sí es fácil, yo creo. ¿Es fácil? No, no es fácil. Pero tenemos que hacerlo. Es ahí donde tenemos que esforzarnos y estar orando por nuestra familia. Papás, esposos, prometidos, tenemos que orar por nuestra esposa. Que el Señor la bendiga, que el Señor la guarde, que el Señor sea con ella, que el Señor le permita desarrollarse en todo lo que hace, que el Señor la bendiga. Una bendición muy especial cuando el esposo ora por su esposa. Y si tú no lo estás haciendo, hazlo. Ora a Dios todos los días por tu esposa, por tu esposo, que el Señor la bendiga. Y ¿sabes qué? Lo que va a pasar es que tú vas a recibir del Señor cuando tú estás orando, y el Señor va a obrar en su corazón. Y en ocasiones, a mí me ha pasado, cuando los primeros años de casado, ¿no? Cuando decíamos, no, es que teníamos discusiones, pequeños pleitecillos, ¿verdad? Y entonces decíamos, no, es que tú tienes que cambiar, no, es que tú debes de cambiar, y nos queríamos cambiar el uno al otro. Yo entendí que no podemos cambiar a nadie. Pero cuando nosotros oramos y decimos, Señor, bendice a mi esposa, bendice, ella, cámbiame a mí, Señor, para ser un mejor esposo, el Señor lo hace. Cuando la esposa
ora por su esposo. Y entonces le pide al Señor que lo ayude, que lo respalde, que lo fortalezca, que le dé la sabiduría para guiar al hogar, para guiar, que se sienta el esposo respaldado en oración. Yo le invito a que lo hagamos, que usted experimente eso si es que no lo está haciendo. Pero cuando oramos por nuestros hijos, es algo muy especial. Que el Señor guarde a nuestros hijos, los futuros hijos quizá que no tienen ahorita. Y que haya una constante oración en nuestro hogar. Y hay algo muy hermoso que es la bendición de Dios a través de los padres. Sí, yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, me iba a la secundaria o a la preparatoria, todos los días, no me iba de mi casa sin antes recibir la bendición de mi papá, la bendición de Dios a través de mi papá. Y muchas veces mi papá iba y tocaba la puerta y decía: papá, ya me voy. Y no me ibas a escuchar, hijo, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Y esa bendición de mi padre siempre fue muy especial para mí. Y yo deseo siempre bendecir a mis hijos. Y si usted no lo hace, bendiga a sus hijos. Bendígalos en el nombre del Señor. Antes de que se vayan, digo, te bendigo en el nombre del Señor, que Dios te guarde, te bendiga en este día. Bendigamos a nuestros hijos. Si ya está lejos, dice, voy, ya está lejos, ore por ellos todos los días, pero que haya una constante oración. Y por último termino con esto. Hay hoy en día tantas cosas que nos tratan de separar como familia, de que por ejemplo, tantas distracciones más bien, de que ya es raro realmente que la gente se sienta a comer sin tantos celulares y cosas así, cada quien a veces está ahí. Digo, yo he visto en algunos lugares, pero hay que hacer todas esas cosas a un lado y concentrarnos en las relaciones, concentrarnos en compartir, y que de alguna forma intentemos orar juntos, ore con sus hijos, en la noche antes de dormir, ore todos, papá, mamá, hijo, todos juntos. Si ya están grandes no importa, ore con sus hijos, siéntense a la mesa, tomen un café, oren juntos, oren, porque cuando oramos, ¿qué es lo que sucede? Dios escucha la oración. Y se dice que familia que ora unida permanece unida. Familia que ora unida, que oran juntos, permanecen juntos. Familia que reconoce su dependencia de Dios, permanece juntos. Yo creo que no es posible, por más que lo quisiéramos intentar, realmente nosotros guiar a nuestra familia sin la ayuda de Dios, yo creo que sería imposible. Una tarea muy difícil. Pero que en nuestra casa la presencia de Dios se pueda sentir. Hermano, le invito a que lo hagamos. Que en lugar de que haya pleitos, obviamente siempre va a haber discusiones, siempre va a haber, pero podemos minimizarlas con la presencia de Dios. Claro, desacuerdos siempre los va a haber, pero que en nuestra casa, se siente un ambiente precioso, que haya paz, que no haya preocupación, aunque hay algunos frijolitos para comer, pero que sean los más sabrosos, con sus salchichitas, si quieren una salsita ahí, un piquito de gallo, pero que sea. Ya está escuchando las tripas, ¿no? Pero que sea con la bendición de Dios, que haya alabanza, que haya constante palabra, que haya oración. Y hermanos, si nosotros hacemos esto, si procuramos estas cosas, el Señor va a cuidar a nuestra familia. Yo no quiero decir, hermanos, sus hijos no van a tomar malas decisiones. Yo no puedo decir eso, porque cada uno de nuestros hijos van a tomar decisiones. Pero lo importante es de que ellos van a tener la palabra de Dios. De que queremos que en nuestra iglesia haya matrimonios unidos, que estén con la presencia de Dios en su vida, matrimonios firmes, estables. Y eso no se puede hacer si no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Que haya una buena relación padres e hijos, que limpiemos la casa. Así que vamos a repetir, primero vamos a limpiar la casa. Ora al Señor, si hay cosas que no te agradan, ayúdame. Ya sea música, ya sea programa de televisión, ya sea aplicaciones, incluso celular, que no agradan a Dios. Empecemos a sacar esas cosas, empecemos a limpiar. Que el Señor nos ayude a examinar nuestro corazón. Después empecemos a llenar esos vacíos con alabanza.
con alabanza al Señor, con música que alaba al Señor, con la presencia de Dios. Después empecemos a compartir, a poner constantemente la palabra de Dios en todo nuestro hogar, de tal forma que sea visible, compartirla con nuestros hijos, con nuestra esposa. ¿Cuándo fue la última vez que le ministraste a tu esposa la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le ministraste a tu esposo la palabra de Dios? A tu novia, a tu novio, a tu prometido. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste a tus hijos la palabra de Dios? Compartamos la palabra de Dios. No esperemos que lleguen aquí los domingos. No esperemos que los maestros de las escuelas dominicales enseñen la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad en casa. Y después oremos los unos por los otros. Oremos por nuestro esposo, por nuestra esposa, oremos por nuestros hijos, oremos por todos nuestros familiares. Y si nosotros hacemos eso, hermano, yo puedo garantizarle que la presencia de Dios va a estar en su hogar. Así de sencillo. Si nosotros hacemos eso, yo puedo garantizar que la presencia de Dios va a estar ahí permanentemente. ¿Por qué? Porque iglesia, porque pueblo, porque cristianos sin la presencia de Dios es una religión más. Así de sencillo. Pero si nosotros anhelamos, procuramos, deseamos la presencia de Dios, el Señor nos hace esperar. El Señor nos hace esperar. Así que oremos al Señor, que la presencia de Dios esté constantemente en nuestra vida. Vamos a terminar orando y hagamos una reflexión. Primero, si hay algo en su corazón, si hay algo en su corazón que usted sabe que hay que sacar, hay que limpiar, pídale al Señor entonces que lo limpie, que no haya nada realmente que estorbe el mover de la presencia de Dios en su vida. Señor, deseamos tu presencia. Te pedimos perdón porque en muchas ocasiones dejamos que nuestra mente y nuestro corazón se llene de cosas que no te agradan. Así que, Señor, te ruego en este momento que nos ayudes a limpiar nuestro corazón. Limpia, Señor, nuestro corazón. Limpia, Señor, nuestro corazón. Perdónanos si hemos hecho algo, dicho algo, pensado algo que no te agrada, Señor. Pero también queremos en nuestra iglesia tener matrimonios sanos, familias sanas, familias, Señor, que te alaben, que tu presencia no se quede aquí en este lugar, sino que vaya con nosotros y que tú habites en cada uno de los hogares, así como el pueblo de Israel era un pueblo diferente porque tu presencia estaba ahí con ellos. Así, Señor, queremos nosotros ser un pueblo diferente del mundo porque tenemos tu presencia. Que, Señor, tú seas el invitado especial a la mesa. Que tú seas, Señor, quien reciba la alabanza, Espíritu Santo, mientras mis hermanos estén quizá en casa o hermanas que tienen que trabajar desde la casa, que puedan ellas estarte alabando constantemente. Que nuestros hijos escuchen las alabanzas de pequeños, que crezcan en un ambiente donde tú recibas, Espíritu Santo, la honra y la gloria, donde tú te puedas mover libremente, porque donde tu presencia está, ahí, Señor, hay libertad. Donde tu presencia está, Señor, ahí hay libertad del enemigo, libertad de las cadenas del pecado. Oh Dios, te pido por favor humildemente que visites y que te quedes permanentemente en cada hogar, Señor. Que te quedes permanentemente en cada una de las familias. Que si hay, Señor, oh Padre Santo, necesidad, que tú la satisfagas. Que tú, Señor, seas propicio a cada necesidad. Que, Dios mío, podamos procurar la constante palabra. Que podamos, Señor, en cada momento, en cada lugar, en nuestro hogar, ver tu palabra. En los postes, en las paredes, en las puertas. Señor, que tu palabra sea abundante en nuestros corazones, que sea abundante, que abunde Dios en medio nuestro. Oh Padre, te pido, Señor, que nos permitas que nuestro hogar esté lleno de tu palabra. Llénanos, Señor, de tu palabra, de tu presencia. Que, Dios mío, podamos edificar altares en nuestro hogar para ti de oración. Que, Señor, la televisión o internet no sea lo que nos una o que una a las familias, sino sea tu presencia, sea tu palabra. Dios, te pido que nos ayudes y saber que lo podemos hacer con tu ayuda.
que sabemos que lo podemos hacer con tu ayuda, Señor, cuando nosotros permitimos que tu presencia habite en medio nuestro, cuando nosotros, Señor, permitimos que tu presencia venga a restaurar corazones, a restaurar, Señor, vidas. Oh Dios, te pido una protección muy especial por cada uno de los jóvenes. Guárdalos, Señor, de este mal que es la pornografía. Guarda, Señor, a nuestros niños de la pornografía, de las cosas, de la basura que hay en el internet. Que, Señor, el diablo quiere tratar de meterse y dividir y afectar la mente de los niños, de los jóvenes, incluso de los esposos y las esposas. Te pido, Señor, que haya, para una protección para cada uno de los hermanos, para cada una de las familias, Señor, de este mal, que tú nos protejas, Dios, y que seamos sabios, que seamos padres sabios para estar velando, para que, Señor, tu presencia se mueva. Y, Señor, yo te pido humildemente, con toda humildad, si hay algún hogar en este momento, en nuestra iglesia, en este lugar, que necesita ser restaurado, que necesita tu presencia, Señor, escucha su oración, muévete ahí, Dios, obra en cada corazón. Si hay alguna familia, algún matrimonio, si hay, Señor, algunos hijos, una relación padre-hijo, oh Dios, que necesita ser restaurada, que necesita, Señor, que haya paz, te pido, Señor, que tú te muevas, Señor, y que obres en cada corazón. Y que, Dios, el amor del Padre Celestial, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu santo y precioso y dulce Espíritu sea sobre cada uno de mis hermanos, sobre nuestras familias y sobre todo tu pueblo, Dios. Y que tu presencia en medio nuestro sea lo que haga la diferencia. Que, Dios, no creemos otra cosa más que tu presencia en nuestras vidas. Te lo pedimos todo y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Tengamos una semana de mucha bendición. Recordemos constante alabanza, constante palabra, constante oración, y que el Señor bendiga a cada uno de nuestras familias.